Unas 4 clases de los últimos 2 temas, sistema renal y el gastrointestinal. Con eso vamos a terminar el curso. Bien, entonces vamos a empezar con este que igual que otros anteriores, como siempre les digo, espero que les sirva, les guste. Estamos hablando de nuestro propio cuerpo, estamos hablando de cosas que nos llevan a enfermedades y a entender qué es lo que deberíamos hacer por nuestra salud, que no siempre es muy fácil de hacerlo, ¿sí? Es fácil decirlo, pero ustedes saben que es muy complicado hacer todo lo que nos recomiendan para nuestra salud. Bueno, entonces vamos a empezar por revisar que todos los que están en el tema, en el temario, como lo hemos venido haciendo en cada clase, todos los puntos lo vamos a ver, qué es, cuáles son las funciones del riñón, cómo hay una reabsorción tubular, etcétera, la tasa de filtración glomerular, los mecanismos de reabsorción, tubular, los tipos de transporte, la secreción tubular, la depuración plasmática, el papel del riñón en la regulación de la presión, el ajuste de la composición final del filtrado, los mecanismos de formación y concentración de la orina y todo lo que tenga que ver con qué es lo que hace el riñón para mantener el equilibrio ácido-base. Pues esto es tal como viene el resumen de su programa. Entonces, en la naturaleza del cuerpo humano es el comienzo del estudio de la ciencia médica. O sea, el conocer cómo está el cuerpo nos lleva a la ciencia médica, según Hipócrates, y nos lleva realmente a conocer qué es lo que podemos hacer en las diferentes áreas, ¿no? Ustedes saben que los primeros químicos funcionaban igual que médicos, revisando a la persona y viendo las excretas de una persona, probando las orinas, oliendo y revisando las heces fecales, viendo con diferentes emplastes o pues poniendo al individuo sobre una manta y enrollándolo, viendo al sudar qué liberaba, de qué color se ponía la manta. Entonces, es así como se empezó a evaluar qué es lo que le pasa en la salud a una persona. Entonces aquí vemos un médico en 1600 examinando un frasco de orina y viendo qué sucede. Hoy día las enfermedades renales afectan al 10% de la población del mundo. Y imagínense cuántos son, ¿no? Si son más de 8.000 millones de habitantes, el 10% de eso, pues es una cantidad enorme de personas afectadas por enfermedades renales. Los riñones son dos, hay uno más arriba que otro, uno un poco más grande que otro, y esto depende de la posición del resto de las vísceras, del hígado, del estómago, el páncreas, la vesícula, todo esto que va orillando a que los órganos se acomoden de la mejor manera en nuestro cuerpo, el corazón, aquellos que son de una sola unidad. En este caso tenemos 2 riñones, uno a cada lado, y como podemos ver, están ampliamente irrigados. Vemos cómo viene la arteria y están las venas, y tenemos 2 riñones, arriba está la glándula suprarrenal, que ya hemos hablado de ella, y bajan los ureteros, que es por donde baja la orina formada en los riñones, hacia la vejiga. La vejiga tiene una gran función, tiene, primero, es una bolsa que va captando el nivel de la orina, el volumen de orina que nosotros vamos formando. Por otro lado, tiene sensores, son células que tienen sensores que van a indicar si la sustancia que se está acumulando tiene muchas cargas. O sea, vamos a ver la osmolaridad y la tonicidad. O sea, qué sustancias y qué carga. Si hay solutos, por ejemplo, ahí podemos tener sales que llevan cargas, podemos tener azúcares que también son cargados, y eso nos va a dar, y decimos, esto que tomé es muy diurético. ¿Qué quiere decir? Lleva cargas a mi vejiga que me hacen orinar. A veces uno siente unas grandes ganas de orinar y orinas 10 mililitros. O sea, dices, ¿qué pasó? Lo que sucede es que tenía muchas cargas y eso estimuló a las membranas de tu vejiga para indicar que hay que expulsarlo porque puede dañar el tejido. Entonces, de esa manera tiene varoreceptores y osmoreceptores. Varoreceptores de presión, el volumen está aumentando, o osmoreceptores de la presión osmótica de la orina.
y de esa manera sale a través de la uretra. Todo esto imaginamos que está conectado con nuestro cordón neural, porque cuando tú tienes la vejiga llena, pues te llega la señal al cerebro de que tienes ganas de orinar. Esa sensación que tienes hacia el cerebro, pues es muy importante, ¿eh? Y el riñón, cada uno de ellos está compuesto, aquí está la glándula suprarrenal y tiene una capa grasa que es la fascia de Gerota. O sea, esta fascia está cubriendo nuestro riñón, protegiéndolo. Y en cada uno de ellos vamos a ver cómo la sangre entra por la arteria y sale por la vena. ¿Qué es lo que hacen los riñones? En clase pasada se vio cómo los pulmones oxigenan la sangre. Y aquí estamos viendo cómo el riñón la limpia. El riñón la filtra. ¿Cómo le hace para filtrarlo? ¿Cuál es la función principal del riñón? Filtrar. Y cuando filtra, aquí en lo que vemos que la pelvis renal o cáliz renal, se va formando un volumen de orina que va a bajar por los ureteros. En este cáliz renal, aquí es donde está el primer filtrado de la función principal de este riñón. Aquí es donde va a formarse la orina y bajar. Entonces, vamos a pensar que en las capas que tenemos, se da la filtración, entrando la sangre para ser filtrada y luego saliendo por las venas. Ahora vamos a ver específicamente cómo le hace. En la anatomía del riñón, que para saber fisiología tienes que conocer un poco de anatomía, pues dice que es como una habichuela. Para nosotros diríamos es como un frijolito, ¿eh? Y esta es de 10 a 12 centímetros a lo alto, de 5 a 8 de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor. El peso, 140 en hombres, 120 en mujeres. Y la unidad morfofuncional del riñón es la nefrona. Las nefronas están embebidas en los riñones y son unidades donde se va a filtrar la sangre. Pueden ver cómo entra la sangre por la arteria y es por la arteria porque debe llevar fuerza para ser filtrada. Si no fuera por la arteria, pues no tendría suficiente fuerza si fuera a través de la vena. Tiene que venir del corazón y entra por la arteria con fuerza y de esa manera es susceptible de filtrarse. De estas unidades morfofuncionales, en cada riñón tenemos 1.000.000 de nefronas, aproximadamente, ¿verdad? O sea, tienes que 1.000.000 de nefronas que están entre la corteza y la médula. En la médula están estas que son como copitas, que es el cáliz, ¿sí? Que van, en la médula está la parte de unidades tubulares y en la corteza, aunque estén dispuestos en diferentes posiciones, en la corteza se encuentran, como vamos a ver, los glomérulos. Entonces hay tubos donde la orina que se forma va a ir pasando a través de colectores comunes hacia la pelvis renal, que es donde se va a vaciar a los ureteros la orina. Y desde aquí podemos ver que los capilares arteriales van también circundando todas las unidades donde está bajando la orina. O sea, todo está ampliamente irrigado. Y también aquí, si pudiéramos imaginariamente ponerlo, está nuestro cordón neural. O sea, los nervios también están conectados con nuestros riñones y mandan señales y pues también con la inflamación podría dolerte como cuando se tienen piedras. En el desarrollo embrionario, este se empieza a formar a partir de la semana tercera de gestación y posteriormente, entre la tercera y la sexta, se van diferenciando los órganos. Entonces aquí tenemos, está la notocorda, está como está el bebé formándose, que es apenas de unos 2 centímetros de lo que es la formación de estos primordios que están acá y de esas células de donde están formándose, del mesodermo, empiezan a diferenciarse los órganos, tus órganos internos, el hígado, el intestino, en esas etapas del desarrollo se van formando. Y aquí tenemos cómo se está formando el estómago, el intestino,
la vesícula biliar, todos estos, algunos que están mencionados como tubérculos, todo lo donde va a estar el intestino, donde acaba cada uno de estos tejidos que se están formando. En ese momento las células se están especificando y es muy interesante saber que en estas primeras semanas de gestación, de los primordios de donde se formaron las células gonadales, por eso se llama ubicación de las crestas urogenitales, para el sistema urinario y el sistema genital. Entonces, de las mismas estructuras celulares de donde se empiezan a formar los riñones, por un umbral de factores de transcripción, empiezan a diferirse unas de las otras. Y entonces unas se van hacia formar gónadas, testículos u ovario, y del otro lado se forman los riñones, que se quedan abdominales y las gónadas empiezan a caminar hacia sus lugares, hacia su ubicación en el abdomen para la mujer y en el testículo que es lanzado hacia el escroto después del 6º mes de embarazo. Entonces, en ese proceso entenderemos que algunas enfermedades o la gran mayoría de enfermedades renales afectan o se ven comprometidas la función sexual y conducen a impotencia sexual, sobre todo en los varones. Entonces, el cuidado de nuestros riñones para la función tan importante de filtración de nuestra sangre es además importante para mantener la función sexual adecuada. Y entonces las células están, como dije, especificadas, que es que saben lo que tienen que hacer. En cuanto a la irrigación, vemos aquí un riñón que ampliamente irrigado. Lo vemos así de rojo porque es donde la sangre va a pasar, porque la función es filtrar. Entonces está ampliamente vascularizado. Entonces entra la arteria y se van formando pequeñas arteriolas, pequeñas, delgaditas, que es todo esto que va a inundar todo el riñón, va a filtrarse la sangre y va a envolver las unidades tubulares de filtración. En cada uno de los riñones vamos a tener una irrigación renal que corresponde al 22% del gasto cardíaco. O sea, de la sangre que pasó por tu corazón, 1.100 van a estar pasando por minuto, 1.100 mililitros por minuto pasan por nuestros riñones. Y al pasar entran por la arteria y esta es por la parte que denominamos arteria aferente. O sea, entra al riñón y en todos estos asinos se va a filtrar la sangre. ¿Cómo se va a filtrar? La unidad morfofuncional está compuesta por glomérulo y unidades tubulares. En el glomérulo es donde se filtra. Y como hay 1 millón de estos nefronas, cada una se conecta a un tubo colector. Entonces hay cientos de nefronas colectadas aquí, van vaciando esa orina que se está formando y la van a bajar a los ureteros. Entonces imaginemos que está irrigado porque ven cómo abrazan los capilares sanguíneos, eso que acabamos de ver en la diapositiva anterior, están abrazando todas las unidades tubulares. No solo se filtra, sino que abraza a todas las unidades tubulares. Entonces entra y recordemos el sistema nervioso. Cuando mandaban las señales de nuestros sentidos hacia el cerebro, hacia la corteza de nuestro cerebro, es un sistema aferente, hacia arriba, asciende. Y aquí aferente es que está entrando y va a hacer la filtración en el glomérulo. Y eferente es por donde sale. Y aquí vamos a tratar de usar nuestra imaginación para ver cómo va a funcionar el riñón y ahorita les explico cómo están esas unidades. La función del riñón, de este filtrado que dijimos, filtra ¿para qué? ¿Para qué está filtrando? Así como en el pulmón se oxigenó la sangre, gracias a que tenemos una proteína susceptible de hacer esos recambios de oxígeno, aquí tenemos que va a mantener
el equilibrio del agua. ¿Cuánta agua tenemos en el cuerpo? Mantener el equilibrio de los electrolitos. Va a mantener el equilibrio ácido-base. O sea, va a cuidar las cargas, el pH, o sea, la osmolalidad, la acidez o basicidad y el volumen. Eso es lo que va a mantener. Si nosotros no pudiéramos mantener las cargas y el volumen, pues nos hincharíamos, perderíamos líquido y estaríamos con una posibilidad muy limitada de funcionamiento celular. Las células van a funcionar gracias a que tienen un medio acuoso. Y sirve además para eliminar sustancias de desecho naturales, que es de nuestro propio metabolismo. ¿De qué? De nuestros ácidos nucleicos, o sea, bases púricas, pirimídicas, de los aminoácidos, todos los productos de desecho de nuestro metabolismo lo vamos a eliminar. Y vamos a ir controlando ahí y por tanto eliminando. Si yo estoy muy ácida, pues tengo que eliminar los ácidos. Puedo eliminar protones. Si estoy muy básica, también descompongo el ácido carbónico y la base del carbonato también se pueden regular. Los electrolitos, todas las sustancias, todos los micronutrientes, todos esos solutos se tiran o se recuperan. Dentro de ellos el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, manganeso, todo eso es regulado por nuestros riñones y los volúmenes de agua. En las funciones excretoras y secretoras del riñón podemos mencionar que esto como función mantiene la homeostasis, o sea, mantiene el equilibrio de tu sangre y de todas tus células. Elimina las sustancias tóxicas o aquellos medicamentos. Tóxico puede ser alguno de estos productos naturales como la urea, pero también medicamentos. Si tú tomas un excedente de medicamentos, se va a tirar. De hecho, los medicamentos están dosificados para que en 24 horas los depures y los tires. El pH de 7.35 a 7.45 se tiene que mantener. O sea, ahí no tenemos ningún problema manteniendo los niveles de nuestro pH. Y ven qué poquito es todos los que hemos hecho en el laboratorio de las materias básicas, un buffer, nos damos cuenta de que de repente dice el buffer es de 7 y no te da de 7, te da 6.80, te da 7.40 y dice no, pues ajustalo. Si lo vas a ajustar, ves que con una gota a veces se te fue hacia abajo o hacia arriba. Imagínate tu sangre que tiene que estar precisa en ese pH. Si cambia ese pH, si puedes caer en acidosis o alcalosis, te vas a desmayar, vas a perder el conocimiento. O sea, el pH mantiene un equilibrio de acidez y basicidad muy fino. O sea, que el riñón hace una evaluación de esto muy detallada y decide qué tira o con qué se queda, qué es lo que necesita. Y ahí entran las hormonas, entran su sistema nervioso, entran todos estos factores y sistemas, por eso es redundante. Tenemos a las hormonas como la aldosterona, regulando sales, y tenemos la hormona antidiurética que viene del cerebro, de la parte neural de nuestra hipófisis, y tenemos además el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así es que todo eso está regulando los líquidos, las sales, el pH. Así, la osmolalidad es parte de este paquete. Tenemos que tener 280 a 295 miliosmoles por kilogramo, quiere decir cargas por kilogramo de soluto. Y entonces se ajusta el agua, los electrolitos, todos los electrolitos, algunos que por ejemplo no están aquí, como el selenio, ¿sí? El manganeso, el cobre, todo eso lo tenemos en nuestra sangre y funciona como cofactores enzimáticos básicos para nuestro cuerpo. El zinc, entonces el zinc es importante para mantener la vida media de la insulina. En la parte secretora tenemos la síntesis de la eritropoyetina. O sea, es importante para mantener nuestra sangre. La actividad de la vitamina D, que regula el calcio en el intestino. Entonces regula nuestro metabolismo y el metabolismo mineral. Entonces estamos regulando estos niveles, el nivel del calcio lo estamos regulando y cómo funcionan nuestros huesos y las hormonas que regulan el hueso. La síntesis de la renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la síntesis de la renina se da en el riñón y la síntesis de la proteína cloto, que es una proteína implicada en factores importantes para el envejecimiento. En enfermedades renales vamos a ver que en la anemia se ve comprometida la eritropoyetina.
En el hiperparatiroidismo, la actividad de la vitamina D, que activa la vitamina D, o sea, para que se hidroxile la 1-alfa hidroxilasa del riñón, para tener activa la vitamina D. Entonces, cuando tienes problemas de la paratiroides, pues se ve afectado el funcionamiento de nuestro riñón. La hormona antidiurética y la paratormona, la PTH, en la regulación de la cantidad de calcio en el hueso, el mineral del hueso que es la hidroxiapatita. El envejecimiento y inflamación con la proteína cloto. Y en estas, bueno, ya había hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, se va a formar la orina a través de la filtración que se da en el glomérulo. El glomérulo es esta maraña que estábamos viendo, que tiene que la forma, si me regreso en las diapositivas, tenemos aquí el glomérulo. Entra por la arteria aferente, aquí se forma el glomérulo, sale por la eferente y la orina pasa por todas las unidades, los tubos. Y la sangre, los capilares sanguíneos están enredados en los túbulos. Y el túbulo colector va ahí de lado. Entonces, aquí estamos viendo que entra la sangre por la arteriola aferente, sale por la eferente. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Aquí es donde se va a filtrar. Y con los tubos, vamos a ver a continuación cómo se va a reabsorber y se va a secretar la orina por los ureteros hacia la vejiga. Imaginemos este glomérulo, que es la parte en este momento más importante que nos tiene que quedar clara. Si tú imaginas que tu brazo izquierdo es la arteriola aferente y el derecho es la eferente, si pones los dedos unidos por sus puntas, estarías formando un glomérulo. Y si esto fuera una unidad continua, la sangre viene de mi brazo izquierdo a mi brazo derecho y tienes las puntas de los dedos unidas de las dos manos. Esa punta de los dedos unidas en tus manos sería el glomérulo. La sangre entró por un lado y sale por el otro. Y no encuentra una malla de filtración, sino que por la pura presión y que los capilares se hacen cada vez más chiquitos, ahí es donde con esa presión se filtra la sangre, sin encontrar una malla, sino que va pasando y en su paso por esto que se hizo más delgado como tus dedos, ahí se forma. Y en el centro de tus manos, arriba de tus manos y en el centro, esto que es el glomérulo, estaría dando por resultado que ahí lo poquito que va pasando, aquí donde está esta flecha, sería el primer filtrado glomerular, que no es exactamente la misma orina que encuentras en la vejiga, pero es el que va a dar origen a la orina. Es el primer filtrado. ¿Y por qué le llamamos así? Porque cuando filtras en tus manos va a pasar la glucosa, van a pasar los solutos, o sea, todos los minerales, todo eso chiquito, el calcio, el selenio, manganeso, cobre, sodio, todo está pasando, pero se va a reabsorber. Por eso tiene primero filtra y luego reabsorbe y luego lo secreta. Y entonces, en este proceso debe de estar muy bien controlado para que no tires algo que te importa. La reabsorción, por lógica, ¿de qué será? Aquí cerquita se va a reabsorber, ¿qué? Las sales, los minerales y se va a reabsorber la glucosa. ¿Y va a pasar a dónde? Por eso dijimos que estaba enrollado el capilar sanguíneo. Entonces, aparte de que se está pasando aferente a eferente, está después enrollado sobre los tubos y se reabsorbe y pasa de nuevo a la sangre, al capilar sanguíneo. Y de ahí pasa por la vena renal y regresa a tu circulación. Solo aquello que no queremos y un poco de volumen, porque tiene que ir en algo líquido, es lo que va a formar la orina. Entonces, en las unidades tubulares se va a dar la reabsorción y luego vas a tener secreción de qué? De sustancias que quieras tirar. Por ejemplo, en tu torrente sanguíneo viene la urea, viene la creatinina. ¿Derivado de qué? Del metabolismo de las bases púricas, pirimídicas y de los aminoácidos. Y entonces de ahí de la sangre va a pasar directo a los tubos.
sin que se tenga que filtrar. Algo pasó aquí, pero otro poquito lo echas del capilar sanguíneo que está rodeando las unidades de los túbulos y ahí lo pasas a los túbulos directamente. Entonces, sustancias que se reabsorben, sustancias que se secretan y finalmente la excreción que baja por los ureteros hacia la vejiga. Entonces, la imagen que espero que les quede a ustedes y que en su dibujo fácilmente puedan poner es esa tubo grande que es la arteria que entra al riñón, se va formando pequeñas arteriolas y en esas unidades morfofuncionales que son los glomérulos, lo primero que forma la arteriola pequeña es la parte aferente, que es la que va a filtrar, que se va formando una mallita cada vez más delgada, que forma ese nudo que vemos, que es el glomérulo. Y en los capilares glomerulares, por eso se llaman capilares, porque es tubos cada vez más pequeños, donde por presión se filtra y pasa a través de las membranas, formando en esa cápsula este contenido del primer filtrado que da la orina. Y luego sale con la arteriola eferente y da por resultado este sistema que nos explica qué hace el riñón. En las funciones del riñón, aquí estaría controlando cuántas sales tiro, cuánto ácido tiro o cuánto álcali tiro y qué volumen tiro. Entonces, esto es muy importante y depende de qué, de lo que estemos consumiendo. Y vamos a formar así hombres o mujeres que tenemos una disposición diferente. Vemos como cada uno tiene sus riñones, baja por la uretra y los ureteros, llega a la vejiga y de ahí por la uretra, pues lo eliminamos. Las mujeres y los hombres tienen su uretra en el falo. Y entonces de esa manera eliminamos sustancias que tienen un contenido de todo lo que acabamos de hablar del metabolismo, 5% de solutos y 95% de agua. La filtración. Cuando nos decía nuestro programa que tenemos que saber cuál es la filtración, pues el proceso de filtración glomerular se realiza en el riñón filtrando 120 mililitros de sangre por minuto. De los 1100, con la presión que entra la sangre, que el gasto cardíaco lo está empujando, ese 20% de sangre que está pasando por los riñones, ¿cuánto se está filtrando? Se está filtrando 120 mililitros de sangre por minuto. O sea, se está limpiando. De estos, 119 se reabsorben en los túbulos. Eso que acabamos de decir, en cuanto pasa del glomérulo, si pones tus dedos y dices, ya pasó por la presión que llega y aquí, si tuvieras alrededor de tus dedos una bolsa, ahí en esa bolsa se está acumulando líquido. Y ahí lleva las sales, y lleva glucosa, y lleva todo un tipo de nutrientes. Y entonces se reabsorben inmediatamente en el túbulo contorneado proximal. Y luego 1 mililitro de todo eso es lo que va a pasar por todas las unidades formando la orina. Así que dado que tenemos 1440 minutos en un día, vamos a juntar 1440 mililitros de orina que se eliminan en 24 horas. Por eso tenemos que tomar 1,5 litros de agua para que mi riñón esté funcionando bien. ¿Esto va a cambiar si la persona está tomando mucha agua? Sí, vas a orinar más. ¿Esto va a cambiar si la persona no toma agua? Sí, va a estar deshidratada. Y se va a ver, si la persona no toma agua, se va a ver que se le deshidrata la piel. Y si te deshidratas mucho, como en zonas calientes, nosotros que yo en algunas épocas estoy viviendo, como saben, en la unidad de la UNAM en Yucatán, nos deshidratamos tanto por el calor tan severo en Yucatán que puede llegar hasta los 50 grados, el calor y la humedad es tan terrible, la humedad hace que aunque estés sudando, lo que pasa con el sudor es que no te deja respirar la piel. Entonces te deshidratas y tu piel no respira, o sea, no te refrescas. De tal manera que esa deshidratación te da lo que se llama el golpe de calor,
que en tu cerebro le falta agua y al faltarle el agua al cerebro, te sientes confundido, no sabes dónde estás, te desmayas y empiezas a vomitar y podrías hasta morirte, caer en un coma. Es que es muy peligroso, necesitas recuperar agua y sales porque todo el sudor se está llevando las sales. Entonces, depende de dónde estés, en qué condiciones estamos, el volumen de agua es importante. Las personas que transitan por el desierto, como nuestros paisanos que van a Estados Unidos y se atraviesan el desierto, tienen que tener mucho cuidado. De hecho, ellos orinan y se toman su orina porque no hay agua y con eso recuperan las sales. Entonces, a pesar de que se estén intoxicando por la urea, la creatinina y los desechos que se los vuelven a meter, pero como casi no están comiendo, están recuperando el agua que van perdiendo. Y si no hacen algo como eso, a veces se toman la mamá les da el agua a los niños y la orina de los niños se la toman los padres. Entonces, por recuperar el agua, porque es vital, si no, empieza a tener confusión mental y por eso empiezan a caminar en círculos hasta que mueren. Entonces, esto es muy importante conocerlo y reconocerlo en ustedes, de que si no están bien hidratados, no vas a entender lo que estás estudiando. O sea, tienes que hidratarte. Y todo líquido que estés tomando, refrescos, café o cualquier cosa que tenga un soluto ahí adentro, va a estar haciendo que trabaje tu riñón. Y lo mejor sería que tomes volúmenes igualmente de agua simple para que recupere tu volumen sanguíneo y te dé esas funciones que estás esperando. Entre las sustancias de desecho decimos que está la urea, que proviene de la degradación de los aminoácidos, el ácido úrico de la degradación de las bases púricas endógenas o exógenas, o sea, de nuestro alimento, y la creatinina, que proviene de los fosfatos de creatina de aminoácidos como arginina, metionina y lisina. Y sustancias anormales de eliminación. Nosotros no podemos tirar la albúmina a menos que el riñón se dañe. O sea, la albúmina es la proteína más abundante en nuestra sangre y mantiene la presión denominada oncótica. Si yo no tuviera suficiente albúmina, me empezaría a hinchar. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si tú no tomas albúmina, no, digo, tiras la albúmina, pierdes la presión de la sangre y entonces ya los líquidos pueden pasar hacia los tejidos y por eso vemos que las personas tienen edema. Los eritrocitos tampoco tiras la sangre. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones del riñón y cómo están las membranas para que esto no se tire. No se tiran proteínas, no se tiran elementos formes de la sangre como las células, los eritrocitos. La bilirrubina tampoco se tira, la glucosa no se debe de tirar a menos que la persona tenga diabetes. Hay un umbral de 200 miligramos por decilitro, que es donde ya se empieza a tirar la glucosa en el diabético. Los cuerpos cetónicos, en la cetoacidosis diabética se tiran cuerpos cetónicos, pero nosotros normalmente tenemos muy pocos cuerpos cetónicos, ustedes tienen muy poquitos y derivados del metabolismo de los lípidos, la formación de la acetilcoenzima A, y estos cuerpos cetónicos se usan en el periodo de ayuno en tu cerebro. La eliminación de sustancias de desecho no naturales, como son los fármacos. O sea, tú dices, ¿qué es anormal? Estoy tirando algunas sustancias y dices que no son normales, pero las tiro. Entonces, es anormal, pero si tú tienes una enfermedad o ves un paciente que tiene una enfermedad, pues encuentras los fármacos en la orina y de hecho es la forma de ver cuál es la función del fármaco. Entonces aquí tenemos la urea y el ácido úrico y es muy importante para mí decirles que ahora que ustedes están empezando su carrera, es muy importante que vayan evaluando el que aparte en el cuaderno ese que les decía, que guarden un cuaderno por el resto de su carrera, que hagas tu cuaderno de ideas inolvidables, de cosas que no se te deben de olvidar, son las estructuras. Te va a facilitar mucho la vida que sepas qué es un carbonilo, un carboxilo, un amino, un metilo. Todas estas cosas son muy importantes y que sepas definir cómo es el ácido úrico, cómo es la urea, y esto para trabajar te va a servir mucho, para conocer estructuras y vayas viendo
como te gusta tu carrera y que si somos químicos, las sustancias químicas deben de ser muy familiares para nosotros, ya que ejerzamos nuestra carrera como farmacéuticos o como clínicos, bioquímicos, va a ser muy importante. Entonces, en el metabolismo de los aminoácidos vamos a ver cómo se da esto, en el transporte de la sangre y la formación y los desechos que se van a tirar. Entonces, la función básica de la nefrona, unidad funcional, es limpiar y aclarar nuestro plasma sanguíneo de sustancias indeseables que atraviesan por el riñón, las sustancias que ya mencionamos y las cantidades excesivas de iones y de hidrogeniones para controlar a los electrolitos, el pH, la osmolalidad, la fuerza iónica que tenemos ahí en la sangre a través del riñón. En cuanto al agua, vemos que cuánta agua tenemos nosotros y cuánta perdemos. La ganancia habla de agua metabólica que formamos, por ejemplo, durante la beta oxidación. Los alimentos ingeridos, que muchos van en líquido, no solo la sopa, sino que todo alimento contiene algo de líquido, y los líquidos per se ingeridos, todas nuestras bebidas que tomamos por día. ¿Y cuál es nuestra pérdida? En el tubo digestivo, que van acompañando, haciendo que fluya el manejo del intestino con las heces fecales, los pulmones que descomponen ácido carbónico y forman agua y la estamos exhalando, por eso ves que el vaho tiene mucha agua, la piel con el sudor y los riñones con la filtración de los 1500 promedio de mililitros de agua que tiramos por día a través de la tasa de filtración glomerular. En las personas tenemos aproximadamente 70% de agua, pero hay mucha más en los fetos recién nacidos. Los niños tienen 70, los adultos entre 60 y 65 y en un anciano cada vez hay menos agua, 50% de agua en una persona mayor. ¿Cómo se evalúa la función del riñón? Pues vemos que haciendo un análisis general de orina, vamos a ver qué productos se están tirando que estén en condiciones normales del metabolismo normal de los aminoácidos y las bases, todos los compuestos nitrogenados y la cantidad de proteínas, se evalúa si hay tirado de proteína. Entonces, hay evaluaciones también de proteínas en suero, la determinación de los electrolitos, estudio de lípidos en sangre, los radiográficos de contraste, estudios con radioisótopos, las biopsias, estudios de aclaramiento y estudios genéticos en el caso de las enfermedades que se heredan o enfermedades que en primera instancia tienen un componente genético, o sea que se generó una mutación en el paciente que le da por resultado un daño en sus riñones. Ya habíamos hablado de la estructura renal, del tamaño de los riñones y cómo aquí tenemos las diferentes componentes de las nefronas. En la médula, aquí tenemos la médula y los corpúsculos de Malpighi, que es donde se da a cabo la filtración. Se ve comprometido el riñón en muchas enfermedades, todas estas enfermedades, todas las que propias del riñón, pero en otras como la diabetes, el mieloma, la amiloidosis, el VIH, las enfermedades como anemia falciforme y muchas enfermedades dan por resultado daño al riñón. Dentro de eso dijimos que el 10% de la población en el mundo tiene problema renal. Ahora imaginemos que cuántos diabéticos tenemos. La diabetes, por ejemplo, en México, de los 100 millones de adultos que hay 20 millones de personas con diabetes. Y de esos 20 millones, muchos van a tener daño renal. Y el daño renal, pues tienes millones de personas que son tus clientes de riñón secundario a diabetes. Y las enfermedades primarias, las nefropatías propias, que es cuando es de manera primaria o secundaria a la diabetes, vas a tener comprometido el riñón. De tal manera que para nosotros como químicos es muy importante el conocer el riñón porque ahí tenemos una gran tarea que realizar en nuestro ámbito, ya sea en el servicio clínico, en los laboratorios farmacéuticos, en el desarrollo de productos farmacéuticos o metodologías para evaluación, en las evaluaciones genómicas, que son lo último que hacemos ya en este campo, así como
decían, el diseño de nuevos fármacos y la química clínica, la genómica, etcétera. Tenemos mucho trabajo que hacer en este campo con tantas personas afectadas. Entonces, en la estructura del riñón veíamos que está ampliamente irrigado, que tiene cortésula, médula y la pelvis o cáliz renal que va a sacar la orina hacia los ureteros. Entra por las arterias, sale por las arteriolas aferente y eferente y después se conjuga para terminar en las venas. Y está ampliamente vascularizado. La irrigación está 90% en la corteza, que es donde dijimos que se ocupan los glomérulos. En la médula, que están los túbulos, las unidades de los tubulares, ya sea esto de la nefrona o los túbulos colectores. Y en la papila o en el centro tenemos 1 al 2% de irrigación sanguínea para el mantenimiento. Entonces, ¿qué datos tenemos acerca de la nefrona? Ya sabemos lo que va a tirar, que se va a filtrar, y aquí tenemos la corteza y la médula. En la corteza tenemos las nefronas que pudieran estar más distales, o sea, más hacia afuera del riñón, y dices, aquí está hasta la fascia de Gerota, y aquí tenemos la cápsula renal, o sea, la parte de afuera del riñón. Hasta ahí están algunos glomérulos, y esta es una nefrona, glomérulo y los tubos. Aquí tenemos otra, aquí está el glomérulo, otra nefrona y los tubos. Pero esta está en la base, pegando a la médula, y el otro está casi hacia afuera de la corteza. Entonces, en esta parte siempre van a estar los glomérulos y las unidades tubulares las vamos a encontrar mayoritariamente en la parte de la corteza, de la médula, perdón. Una nefrona está compuesta de un glomérulo. Podemos ver aquí lo que ya les he tratado de inducir que se imaginen. Tenemos que entra por tu brazo izquierdo. Esta malla que estás viendo aquí son tus dedos, que se va haciendo poco a poco más pequeños los capilares, y va a salir por el otro lado. Aquí está el eferente. Entra por una arteriola aferente y sale del otro lado por una arteriola eferente. Y vemos cómo sale la arteriola y empieza a recorrer los capilares. Todas las unidades, estos capilares van recorriendo todos los tubos. El primer tubo es el túbulo contorneado proximal. Proximal porque está próximo al glomérulo. El primer filtrado, el volumen que se forma aquí de esta estructura que podrían ser como tus manos, lo primero que se está filtrando por pura presión, ese líquido que lleva sales y azúcar, se van a reabsorber. ¿En dónde? En la primera porción, que es el túbulo proximal. ¿Y a dónde pasa eso que se reabsorbe? A esto rojo, al capilar sanguíneo, a la arteriola que está ahí, y va recorriendo. Luego vamos bajando en las unidades tubulares, en lo que se llama el asa de Henle, descendente y luego ascendente. Y luego tenemos un túbulo contorneado distal. Entonces, la nefrona está hecha de dos partes, glomérulo y túbulos. Y los túbulos son túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que es donde colectan muchas nefronas. Entonces, la nefrona que tiene glomérulo y túbulos. Glomérulo y túbulos. Contorneado proximal, asa de Henle y contorneado distal. Entonces, si hacemos un corte al riñón, que es el que filtra, vemos la unidad de los túbulos donde se reabsorbe. Todos estos túbulos es donde se va a dar reabsorción y se va a excretar mandándole a través del túbulo colector hacia la bajada de los ureteros, hacia la vejiga y de ahí por la uretra la salida. Entonces tenemos que el glomérulo es esto que dijimos, que entra a la sangre, se filtra por presión y sale. Y lo que queda en esto, este hueco, esto se llama cápsula de Bowman.
Entonces la cápsula de Bowman es donde la orina formada ahí se está acumulando y va a pasar hacia las unidades tubulares para reabsorberse. El proceso se lleva a cabo, si vemos esta sería como los capilares, las arteriolas, este es como los dedos. Imaginemos que la unidad de filtración está en tus dedos. En esos capilares que se hizo esa maraña pequeña que está aquí, esto que está aquí, que es el glomérulo, si le hiciéramos un corte, un pedacito de este, que lo imagino con mis dedos, ese corte me daría esta imagen. Por adentro, aquí vemos lo rojo, es la arteriola o capilar sanguíneo, arterial. Y va a tener 3 capas encima. Uno, que es el endotelio, si hacemos aquí vemos el corte, aquí vemos la ampliación de este pedacito, dice que tiene un endotelio fenestrado. Las fenestras son hoyos, estos hoyitos que le vemos. Un endotelio fenestrado. Después tenemos una lámina basal, que es la membrana basal glomerular. Esto es parte de tu glomérulo. Y estos pedículos o podocitos. Células podocíticas, que es todo esto que está en amarillo, en color mostaza, que está abrazando al capilar sanguíneo, a la arteriola, la está abrazando, abajo lo grisecito en la membrana basal, que está hecha de muchas proteínas, y abajo tenemos las células del endotelio. Entonces tiene 3 capas. Esto que vimos en el túbulo, si agarras un pedacito, vas a encontrar 3 capas en el tubo. O sea, en cualquier parte del tubo encontrarías estas 3 capas. Una de células endoteliales, luego una lámina que es hecha de proteínas, y luego tenemos los podocitos, células podocíticas, aquí dice podocito, todo esto mostaza, que está abrazando, son como zapatitos que te están abrazando ese tubo. Entonces, si ves que aquí entra la sangre para filtrarse, entra por la arteriola aferente, sale por la eferente, pero se formaron estos tubitos pequeños donde se filtró por presión, y aquí en el espacio, color como mostaza, tenemos la cápsula de Bowman donde está la orina y va a pasar hacia los tubos para reabsorberse. Y tenemos aquí, si le hacen un pequeño corte a si le hacemos un corte transversal, veríamos que este capilar glomerular en medio tiene la sangre va aquí adentro. Está la sangre, está el endotelio fenestrado, está en la lámina, la membrana basal glomerular que está aquí en rayitas, y luego tienes unas células de zapatitos, estos que se llaman podocitos, justo porque parecen zapatos, parecen piecitos. Y entonces se llama la filtración aquí procesos podocíticos. Pero para eso fino que hace nuestro cuerpo, tienes además que aquí tenemos lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Células yuxtaglomerular que están aquí a la entrada del glomérulo. Estas células están sensando la presión con la que entra la sangre. Y del otro lado aquí vemos la mácula densa. Esta mácula densa es un acercamiento que tiene el túbulo contorneado distal. Y estas dos cosas permiten sensar lo que va a hacer este glomérulo. Sensan la presión, la osmolalidad, el pH. O sea, todas esas funciones, ¿se acuerdan? El volumen de agua. ¿Cuánta agua va? ¿Cuáles cargas lleva? ¿Y cuál acidez tiene? Ácido, base. Y la presión de la sangre con la que entra. Todo eso está sensado en este pedacito a la entrada. Filtrar la sangre. Imagínate lo fino de estas células. Y que aquellos químicos del año 1600 que veían la orina, difícilmente, aún disectando un cuerpo, podían imaginar estas cosas tan finas, que fue el siglo pasado
que se desarrollaron las técnicas inmunohistoquímica, el desarrollo de anticuerpos, anticuerpos monoclonales, toda la microscopía que se ha desarrollado para que tú puedas ver cada detalle que hace el riñón y entres ahí. Y que hoy tenemos además los factores de transcripción que conocemos de la función renal. Entonces entra la sangre con todos los solutos, azúcares y todo lo que lleva, nutrientes, entra, se filtra por presión. ¿Ves aquí no hay una malla? No hay un filtro. Entra por presión y va pasando. A medida que el capilar se hace más chiquito, por pura presión pasan estas cosas pequeñas, los solutos, a través de esa membrana que acabamos de hablar, y se van a reabsorber en el túbulo proximal y se siguen controlando en el túbulo del asa de Henle y el distal. Entonces, ¿en dónde se filtra la sangre? En el glomérulo. Obviamente grueso en el riñón, ¿no? Pero, ¿qué parte del riñón filtra la sangre? Dentro de la nefrona, en el glomérulo. La unidad morfofuncional son las nefronas y la parte que filtra es el glomérulo. La parte que reabsorbe, los túbulos. La parte que secreta, ahí se van a tirar y se excretan a través de la pelvis renal, a través de los ureteros que van hacia la vejiga y de ahí por la salida de la uretra. Entonces tenemos la cápsula de Bowman, la entrada de la sangre, la mácula densa, que es el túbulo contorneado distal, y el aparato yuxtaglomerular, que son estas células que están sensando aquí a la entrada del glomérulo, que es el aparato yuxtaglomerular. Entonces, esta es la parte aferente por donde va a entrar. Aquí están las células, miren. Están estas células que mandan información. ¿A dónde? Están conectadas con tu cerebro. Y lo sabemos, y ahí esa conexión con nuestro hipotálamo nos va a dar las sensaciones de que tengo sed. Y la hipófisis va a responder liberando la hormona antidiurética. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando lo necesitemos. ¿La renina de dónde viene? Del riñón. Entonces, tenemos así como todo esto se va conformando en una cascada de elementos que te dan por resultado la función del riñón. Y entonces tenemos el aparato yuxtaglomerular contra de las células de la mácula densa, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares que acabamos de ver a la entrada, células mesangiales que están aquí sosteniendo a estas estructuras, y las células mesangiales extraglomerulares, o sea que están por fuera. Entonces aquí vienes y dices, tengo músculo liso que está alrededor de todas tus arterias, todas tus venas tienen músculo liso y van haciendo que esto funcione porque lleva la gran presión de la sangre. Aquí se va a filtrar en los epitelios glomerulares. Si hacemos un corte, podríamos tener, si esta es la cápsula de Bowman, aquí están los capilares sanguíneos, aquí está el primer filtrado, esta es la orina, espacio urinario, y entonces en este espacio urinario que es la cápsula de Bowman, aquí entra la sangre, se va a filtrar, lo rojo sería la sangre, y se va a filtrar en todas estas estructuras membranales. Ya ven que tiene mucha superficie. ¿Cómo va esa? Aquí está el capilar sanguíneo, aquí está el espacio urinario, el endotelio fenestrado que tiene espacios, luego la membrana basal glomerular que es pura proteína, y luego tienes las células zapatitos, los podocitos. Esas son las tres capas que tiene la membrana que va a filtrar la sangre, y la va a filtrar de acuerdo a varias características. Aquí tenemos un barrido de lo que son imagínate que hay un podocito, son células que están abrazando el capilar sanguíneo y te da las tres membranas. Hacia adentro tienes el endotelio fenestrado, luego tienes la membrana basal glomerular que son puras proteínas y después tienen los podocitos. Y aquí encima de esto que verías
arriba del podocito, ¿qué es lo que tienes? Espacio urinario. Aquí si dices, hay un volumen aquí encima de esto que estás viendo, ese volumen es orina, el primer filtrado glomerular, la primera orina que formas, que tiene casi los mismos solutos que tiene la sangre. O sea, minerales, la glucosa, todo eso casi está igual que la sangre y se reabsorbe en los túbulos. Entonces, este es el podocito. Ahí, como decíamos del corte, tienes el capilar sanguíneo, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular, los podocitos y el espacio donde se está formando la orina. Y esta sería la cápsula de Bowman que está englobando todo esto. Entonces, si haces el corte, dices, aquí está el capilar sanguíneo, cortas un pedacito del glomérulo, ves el capilar sanguíneo, el endotelio fenestrado, que tiene horadaciones, luego tienes la membrana basal glomerular, que son láminas de proteína, y después tienes a los podocitos. Entonces tienes el endotelio fenestrado, que está aquí, es un tubo, por eso va de un lado y del otro. Y en medio del tubo va pasando los elementos formes de la sangre y los solutos, la glucosa, la albúmina, las células, todo está pasando por aquí, los eritrocitos y todo. Y encuentra un endotelio fenestrado con hoyitos. Y luego encuentra la lámina basal o membrana basal glomerular, que está aquí en medio de los dos. Y luego las células podocíticas o zapatitos. Y después por fuera de este tubo, es la cápsula de Bowman, donde se acumula la orina. Entonces, la membrana basal glomerular es importantísima. ¿Para qué? Para que impida el paso de moléculas y de forma mecánica y eléctrica. Cuando llegas con una proteína como la albúmina que tiene carga negativa, no va a pasar la membrana. O sea, si tú en la sangre va pasando tu sangre y dices, mi sangre, mi capilar sanguíneo, lleva las células, esa que acabamos de mencionar. Aquí están pasando en el tubo las células. Las células no van a pasar, ¿por qué? Porque son grandes, no caben en las fenestras. La albúmina no cabe porque es grande. La albúmina pesa 64.000. O sea, las células no pasan porque son todavía más grandotas y la albúmina no pasa porque está grande y tiene carga negativa y se repele y no puede pasar. De ahí, ¿qué sí puede pasar? Pueden pasar las sales y puede pasar la glucosa y pasa el agua. Entonces, ¿por qué características detiene? Por cargas, ¿sí? Y por mecanismos, por la estructura tridimensional. Entonces, los estudios con dextranos han mostrado que para mantener esta barrera para el agua, pequeños solutos, iones, proteínas de menor tamaño, son las que pasan. Y no proteínas plasmáticas como la albúmina, que está alrededor de los 60 kilodaltones. Y entonces tienes varios componentes aquí. Tienes en la lámina basal, dentro de la membrana basal glomerular, contiene proteínas como la laminina, la fibronectina, el colágeno tipo 4, que es una trabécula. Cuando tú recuerdas que el hueso está hecho de colágeno, es tipo 1 y es en palizadas, donde se deposita el mineral del hueso, es la hidroxiapatita. En este caso, esta es una trabécula donde dices, es una trave como las que de la construcción de las casas, que les ponen una trave como una cuadrícula, donde en esa cuadrícula tienes la laminina, la fibronectina, la entactina, el nidogen y proteoglutanos. O sea, en esta membrana basal tienes un montón de proteína. Y esta membrana se compone de capas finas, la lámina rara interna, la lámina rara externa y la parte central gruesa, que es la lámina densa. Entonces, cuando se va a filtrar, aquí tenemos nuevamente el capilar sanguíneo, está el endotelio fenestrado, la membrana que acabamos de mencionar, la base de la membrana basal glomerular, que son puras proteínas, basadas fundamentalmente en la colágena tipo 4, donde están las otras proteínas pequeñas, y luego los zapatitos. Todo esto no deja de pasar. Y dices, aquí está, y dices, a estas horadaciones aquí son como 30 nanómetros en los zapatitos. Del otro lado está la fenestra. Aquí van los eritrocitos, van las células
y van el azúcar y todo, y dice, aquí es donde se está filtrando. Esta filtración que dijimos que era de los 120 mililitros por minuto, y el filtrado glomerular de tu sangre, del 20% de la sangre que está pasando. Entonces, por las arterias aferentes entran 1.200 mililitros por minuto, y que de estos corresponden 600 mililitros son de plasma, el resto son las células. Y de estos se están filtrando 120 mililitros de líquido por minuto, que 1 mililitro se forma de orina por minuto. Y entonces sale por la eferente. ¿Qué cosas no pasan en estas capas que tiene el riñón? El glomérulo está constituido por 3 capas: el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular de colágeno tipo 4, lamina, entactina, nidogén, y del otro lado los podocitos, esas células que abrazaban el glomérulo. ¿Qué no pasa? No pasa los glóbulos blancos, no pasa los glóbulos rojos, no pasan las plaquetas, no pasa la albúmina, no pasan las inmunoglobulinas, no pasan muchas proteínas. ¿Y qué es lo que sí pasa? El agua, los minerales, los aminoácidos solos y la glucosa. Es lo que sí pasa, y lo vamos a encontrar en el filtrado glomerular. En este primer filtrado, ahí van a estar estas cosas: agua, minerales, aminoácidos y glucosa. Entonces, tenemos esas 3 capas donde está el endotelio del capilar, la membrana basal, las capas epiteliales o podocitos. Son los 3 componentes fundamentales que acabamos de hablar. Y decimos que eso filtran por tamaño y por carga. O sea, dices, tienen una estructura tridimensional, pues las células y las proteínas. Una proteína no es, ¿se acuerdan? Estructura primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria, que son cuando 2 proteínas se juntan. Entonces, cuando entra la sangre por la arteria aferente, se va a hacer capilar pequeño, y ahí, en estos podocitos que les decía que te imagines a tu dedo, quitas la membrana y dices, esa membrana tiene las 3 capas: el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Y de ahí, aquí vemos en amarillo el líquido que se pasó, que era el agua, las sales y azúcares y algunas otras sustancias pequeñas, ¿no? Y esto va a pasar al tubo proximal. Entonces tenemos un epitelio podocítico, la membrana basal de colágeno tipo 4, más las proteínas pequeñas, y el endotelio fenestrado. Entonces nuevamente vemos esas capas: el endotelio fenestrado, la membrana basal, que es una lámina rara interna, lámina densa y lámina rara externa, y los podocitos que están pegados ahí, y tienen pequeñas hendiduras de filtración, que son una barrera para que lo que esté en la sangre no pasa, de acuerdo a la carga, el peso y la conformación tridimensional. La conformación en el espacio, como las proteínas que se van dando vueltas y ven las estructuras de proteína que no son rectas, ¿no? Entonces, es una barrera que repele proteínas, fibrinógeno, albúmina y todas esas sustancias que tienen carga. Entonces dices, pasa por aquí, y lo que pasa es la primer filtrado glomerular. Entonces, una barrera mecánica, barrera aniónica que tiene la filtración en el glomérulo. Ya dijimos de qué están constituidas cada una de las capas, y que esta filtración se llaman procesos podocíticos o food process en inglés, que es cómo filtra el riñón a través de procesos podocíticos, porque el podocito es el que más detiene a esas estructuras cuando se están filtrando. Así es que del gasto cardíaco, de los 6 litros que manda, tienes que tiene el corazón, 6 litros que mueve toda tu sangre, de esos entran 1.200. 600 mililitros son los que están pasando de volumen, el resto son las células, porque este volumen, los 6 litros, es con todo y las células. De puro líquido, de plasma, tiene 600 mililitros, y de esto lo que se está filtrando son 120. Y de estos se va a formar solo 1 de orina. Espero que esta imagen quede clara. Gasto cardíaco,
Toda tu sangre, 6 litros. Pasan al riñón por minuto 1200. Pero de esos del volumen líquido solo son 600. Se filtran 1120 mililitros por minuto. Y de orina se forma un mililitro por cada minuto. Esa es la ecuación que tenemos que llevar en mente de cómo se filtra la sangre, cuál es la tasa de filtración. Entonces, el gastrocardíaco es de 6 litros, el riñón llegan 1200 mililitros por minuto, 55% es puro plasma, que son 600 mililitros por minuto. De estos se filtran 120 mililitros, que son los que pasaron por el glomérulo, que esa es la tasa de filtración glomerular. Y de estos, el porcentaje que venía del plasma, este era un 20%, y esa, si baja la tasa de filtración glomerular, pues van a aumentar volúmenes, va a aumentar concentración como la urea, se van a acumular urea, creatinina y todo si tú no filtras bajo estas condiciones que estamos mencionando. Entonces, de estos 180 litros por día que nosotros manejamos, se reabsorbe el 90%, 99%, y formamos el 1.5 y puede llegar hasta el 2%, que sería normal por día. Entonces, con eso tenemos ya una idea de cómo funciona nuestro riñón, cómo está el riñón constituido, y esta es la base que nos va a servir para que en la siguiente clase veamos los 3 puntos. Cómo